Buenos días, este es la presentación del artículo relacionado al proceso de implementación de un software para poder gestionar alertas tempranas en televisión digital terrestre. Ha sido desarrollado por 3 universidades, en este caso estamos presentando el equipo de trabajo, la Universidad de Cuenca, la ESPE, que es la Universidad de las Fuerzas Armadas, y la UTEMACH de Machala. Como antecedentes debe considerarse cuál es la penetración de televisión en comparación a la penetración de Internet en nuestro país, porque debe pensarse formas de llegar a la ciudadanía en caso de alertas tempranas. Entonces, si tomamos en consideración algunos datos como son los de penetración de telefonía celular, consideramos por ejemplo las líneas de Internet móvil y las líneas activas. Considerando ese porcentaje, las líneas de Internet móvil son aproximadamente el 35% de las líneas de Internet, de líneas activas. Sin embargo, también tenemos un dato interesante, que es alrededor de 10 millones las cuentas de acceso a Internet. Pero debemos considerar de que de esos 10 millones no se diferencian cuáles de esas líneas están solamente con acceso limitado, es decir, a WhatsApp, a redes sociales, o realmente a otro tipo de aplicaciones. De la misma forma, tampoco se considera la cantidad de móviles que puede tener la persona. Es decir, que en nuestro medio es probable de que la gran mayoría tengan 2 o 3 celulares. Por lo tanto, si hablamos de que hay 10 millones, probablemente estamos hablando de no más allá de 5 millones de personas que cuenten con un teléfono activado de este tipo. Si hacemos cuenta alrededor de eso, de los 15 millones de pobladores que tiene el Ecuador, estaríamos hablando de menos del 50%. Por lo tanto, cualquiera de las soluciones que presentemos alrededor de poder alertar a la población con aplicaciones de Internet, estamos llegando a menos de la mitad de la población. En ese sentido, la idea de poder utilizar otros servicios como el de televisión digital terrestre nos abre la posibilidad de llegar a por lo menos el 86% de la población y cada vez creciendo. Estamos hablando de que en el mejor de los casos podríamos estar sobre el 90% de la población con un aparato de televisión y que tenga características para poder recibir información, datos y no necesite tener una conexión a Internet. Si hablamos de televisión digital terrestre, entonces estamos hablando justamente de varias de esas ventajas que muchos de ustedes las conocen: la posibilidad de nuevos canales, la posibilidad de interactividad, la alta calidad de imagen y sonido, la cantidad y variedad de calidad de contenidos y sistemas de alertas de emergencia. Si bien todo esto puede ser utilizado en una televisión digital terrestre, si no logramos incentivar ese trabajo dentro del país, simplemente lo que estamos consiguiendo es una de las 5 partes, la calidad de imagen y sonido. Entonces, en nuestro caso hemos buscado cómo lograr motivar no solamente al ciudadano, sino cómo motivar a la empresa para que haga uso de las otras ventajas que puede presentarse en televisión digital. De esta forma, nosotros hemos trabajado con el Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias para poder determinar cómo validar alguna de las propuestas que en este caso justamente estamos presentando, una guía de gestión de riesgos y desastres elaborada para este servicio nacional y que permite demostrar cómo utilizar Jinga y las aplicaciones en esta tecnología con las limitaciones que tiene. De este modo podemos abrir las posibilidades de uso de la televisión digital terrestre, no solamente considerando lo que es las ventajas de un Smart TV, porque el Smart TV va a necesitar de ley tener una conexión a Internet. En este caso, todos los datos van a viajar por aire y vamos a conseguir que la televisión digital terrestre pueda leer esa información. Si bien en Jinga tenemos 2 lenguajes de programación, debido a que el middleware Jinga soporta Jinga NSL y Jinga Java. Jinga NSL se
Jinga NCL se basa en un lenguaje declarativo, mientras por otro lado Jinga Java es un lenguaje procesual. Al estar basado en Java nos permite mayores capacidades, como tener mayor control sobre el código fuente y poder programar funcionalidades más complejas. El problema con Jinga Java es que es un lenguaje de programación que está avanzado, pero en sí el middleware Jinga no tiene mucho soporte y en sí si programamos una aplicación compleja y con funcionalidad avanzada, es posible que funcione en ambiente de desarrollo, pero en ambiente de producción no va a ser tan funcional y no vamos a obtener la funcionalidad adecuada. En cambio, Jinga NCL es un código que ha sido un poco más desarrollado por los desarrolladores de aplicaciones de televisión digital. Nos permite también tener ayuda de un lenguaje procesual como lo es Lua, para almacenamientos en memoria y acceso a servidores. También está en desarrollo, pero ha tenido un poco más de soporte. Si bien una aplicación de televisión digital debe seguir directrices al igual que todas las aplicaciones, en la televisión digital debemos tener ciertas consideraciones debido a la usabilidad y a la pantalla, el tamaño de las pantallas de las televisiones. Las principales directrices es que la interfaz debe ser divertida, respetuosa y proporcionar relajación. Se debe evitar mucho texto, se deben evitar los colores resaltantes que provoquen mucho contraste en la televisión. Se deben evitar estructuras complejas en el menú. Se debe definir las funcionalidades y se debe considerar funcionalidades de navegación que nos permitan adecuar adecuadamente los elementos en pantalla para una navegación fácil y asequible. Los aspectos en sí para el diseño de una aplicación digital debemos tener en cuenta una pantalla o una cuadrícula. La cuadrícula nos permite adecuar armónicamente los elementos en la pantalla. La navegación se debe hacer por lo general en filas o columnas para podernos manejar mejor con las teclas de las flechas del control remoto. La entrada se toma en cuenta los botones de entrada, como decía, las teclas del control remoto, las teclas de colores del control remoto, que sería rojo, verde, amarillo y azul. La tipografía, se debe tomar en cuenta el tamaño de las letras en pantalla, que no sea muy grande. Si el texto es abundante, debe ser un texto que sea visible a ciertos metros de distancia. Y el color, se debe utilizar una paleta de colores no muy resaltante, que no tenga mucho contraste. En sí, la televisión digital y las aplicaciones de televisión digital pueden estar orientadas a muchas aplicaciones. En este caso la hemos orientado al T-Learning. El T-Learning no es más que la convergencia entre televisión digital interactiva y el sistema de teleeducación, que tiene como objetivo educar al televidente. Las particularidades más importantes y que se deben tener en cuenta es que el único elemento de interacción que tenemos entre el televidente y la aplicación es el control remoto. Para una aplicación de T-Learning debería estar basada en objetos de aprendizaje. Los objetos de aprendizaje tienen un objetivo que es cubrir un área de desarrollo específica. El contenido debe estar basado en teorías o manuales correctos. En este caso nos hemos basado en los manuales y teorías de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador. Este contenido se debe desenvolver ya en la aplicación mediante gráficos y contenido interesante. En sí, un objeto de aprendizaje debe contener una autoevaluación que nos permita garantizar el aprendizaje en el televidente. En el aspecto técnico de la implementación, la aplicación ha sido desarrollada con una metodología de desarrollo incremental que nos permite hacer entregas constantes y ir avanzando la aplicación poco a poco y viendo los avances que se van teniendo en el desarrollo y en la implementación, y sobre todo realizar las pruebas tanto en ambiente de desarrollo como en ambiente de ejecución, que es en el que nos da mayor problema. El lenguaje de programación por defecto ha sido Jinga NCL, basado en el perfil EDTB, y también ha tenido soporte de lenguaje de programación Lua para temas como conexión a servidores y temas de manejo de gestión de datos en caso de que se almacenaran en la aplicación. La herramienta que hemos usado para el desarrollo de las interfaces gráficas en pantalla ha sido NCL Composer, que como vemos nos permite tener una estructura más visual de la aplicación y cada uno de los contextos con sus elementos gráficos. En sí, con este desarrollo hemos logrado tener las diferentes interfaces de la aplicación. Posterior a la implementación de la aplicación, se realizaron en primer lugar pruebas de funcionalidad
para validar las diferentes opciones, los diferentes elementos de la aplicación, entre las cuales está el teclado, la pantalla, los formatos. Aquí pudimos identificar que el equipo que nosotros utilizamos soporta únicamente el formato MP2 en lo que es audio. En lo que es video sí soporta el formato MP4 y también trabajamos en la parte de los textos para identificar dónde está mejor el texto dentro de la aplicación o textos en imágenes. Luego de este resultado se aplicaron test de evaluación en los cuales se utilizaron conceptos aplicados ya a usuarios y se definieron diferentes perfiles que abarcan la realidad de los usuarios que podrían utilizar televisión digital y además se evaluaron aspectos como la disposición de los elementos en pantalla, la funcionalidad, la navegación a través del control remoto con las teclas de desplazamiento y con los botones de interacción. De igual manera se validó el formato que presentan los diferentes elementos como son los textos y los colores. Aquí en este cuadro podemos ver el resumen de los test que se aplicaron a los diferentes perfiles de usuarios. Y como resultados de los test de evaluación tenemos que en general todos los elementos tienen una evaluación superior a 4 puntos sobre 5, que se considera una evaluación aceptable. Únicamente en la disposición en pantalla está un puntaje más bajo. Esto es debido a que se hicieron preguntas como si consideran necesaria una ayuda en la aplicación o si consideran una comparación con otras plataformas. Y allí es donde pues, la televisión digital en comparación con Internet no tiene tanta facilidad de uso debido a las limitaciones que habíamos comentado con anterioridad. Del principio. Si bien este artículo ha sido desarrollado entre 3 universidades, es necesario destacar el compromiso y el cofinanciamiento entregado por la Red CEDIA. Entonces, como agradecimientos estamos solventando ese agradecimiento a Red CEDIA, pero también es necesario identificar que dentro de los cofinanciamientos cada universidad participó con su dirección de investigación. En el caso nuestro, la Universidad de Cuenca con la dirección de investigación. Como conclusiones, podemos identificar esas desventajas y esas limitaciones sobre la tecnología y en este caso en Jinga. Y lo interesante de este artículo, de la revisión de este artículo, es poder identificar, por ejemplo, cuáles fueron los formatos que sí se pudieron visualizar dentro de la televisión, qué tipos de problemas se dieron cuando identificamos los textos que se llevaban a cabo, los formatos gráficos. Entonces, yo creo que considerar la posibilidad de revisión del artículo nos va a permitir dar pautas para que puedan seguirse desarrollando nuevos softwares con estas limitaciones, pero que permita el uso de Jinga de forma más amplia. Entonces, otra de las conclusiones es haber logrado visibilizar el uso de televisión digital hacia el gobierno. Entonces, el tener esa relación con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias ha permitido abrir las puertas para esa relación con el Ministerio de Telecomunicaciones y con otros ministerios, porque si desarrollamos aplicaciones como esta, que en este caso es una para educación virtual, podríamos utilizarlo para otros temas como puede ser telemedicina, como puede ser para el Ministerio de Educación y otros de este tipo. Regresando al tema de los detalles para las limitaciones en el lenguaje, hay que considerar que hay muy poca documentación para el desarrollo, por lo que el poner a disposición a través de esta publicación esas dificultades permitiría que otros usuarios puedan hacer uso de las ventajas que están aquí presentadas. El tener además introducido dentro de este desarrollo objetos de aprendizaje hace visualizar cómo podemos utilizar la plataforma de tal forma de que no sea simplemente ver imágenes, ver textos, sino tener toda una metodología detrás de objetos de aprendizaje, de tal forma de que el curso realmente permita que el ciudadano pueda estar capacitado, en este caso, en gestión de riesgos, pero no es solamente esta el área.
Muchísimas gracias y cualquier consulta la podemos hacer en este momento que esperamos estar en línea con ustedes.